bendición. Bendito y alabado es el nombre de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, Padre celestial, Padre amado, Padre misericordioso. Gracias, Señor, por tu amorosa presencia aquí ahora. Gracias, Padre, porque tú nos permites abrir este altar, Señor, este altar para la enseñanza de tu palabra. Esa palabra que viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Esa palabra que llega a nuestras vidas para ser de bendición en todos nuestros asuntos, para estar nosotros bendecidos en nuestras entradas y en nuestras salidas, sabiendo que estamos aprendiendo de tu palabra, Señor, y que esa palabra nos bendice. Gracias, Señor, por este ministerio de CISA La Verdad TV. Esto llega a ustedes en una cortesía de esta hermandad que hemos hecho para con el Espíritu Santo nosotros estar llevando lo que es la palabra de verdad. Nuestra maestra y pastora Laura Sisa tiene el denuedo, la interesa y el amor por estar cada semana, viernes y sábado, trayéndonos estas enseñanzas que están en la palabra de verdad, en lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esa comisión que Él nos dio para que llevemos este evangelio a todas partes del mundo. Y gracias a Dios que a través de estos medios nosotros podemos hacer eso. Podemos enviar este mensaje y estas clases cada semana y estar educando a ese pueblo de Dios. Estos programas, estas clases van intencionadas a aquellos que son creyentes, a aquellos a los que el Señor trajo a los pies de Cristo, a los pies de la palabra, de manera que el crecimiento en el pueblo de Dios se siga dando como Él quiere, porque es de agrado de Dios el hecho de que nosotros compartamos el evangelio y las enseñanzas de la palabra de verdad del nuevo pacto, esas enseñanzas que son las que nos dio a la iglesia y la que nos comisionó a que llevemos a su pueblo. Amados hermanos, compartan los videos. Amados hermanos, inviten a otros a que participen de esta clase. La estamos haciendo un poco más fluida en el sentido de que al principio nuestros primeros videos, que ya van más de 100, fueron, a veces hacíamos una hora y hasta más, pero que ahora lo estamos haciendo más para que no les sea tan pesado a ustedes compartirlo y también escucharlo y tenerlo como parte de su vida diaria o semanal, de manera que usted siga siendo instruido aún a través de estos medios de lo que es la palabra de verdad, que es la intención del Espíritu Santo que ha puesto el denuedo y el querer por el hacer en nuestros corazones para que llevemos esta palabra. Huáscar Sisa Luciano y Laura Estela Sisa Luciano, nuestra pastora y maestra, está con nosotros conduciéndonos en esta linde del saber. Gracias y bendiciones para cada uno de ustedes. Amén. Amén. Dios le bendiga abundantemente. Continuamos con nuestro libro a los Corintios en el capítulo número 10. Este capítulo vamos a estar viendo una parte el día de hoy hasta el versículo 23, donde tiene un tema específico y que es una continuación de lo que el apóstol Pablo viene enseñando desde el capítulo 8. Va a parecer como muy repetitivo, pero es que dentro de la iglesia siempre se dan estos acontecimientos o situaciones de la vida cotidiana que muchas veces las personas no saben cómo manejar dentro de lo que es la conducta del creyente. Entonces, por eso el apóstol Pablo enfatiza bastante sobre el principio que vienen desde el capítulo 8 y él considera, igual que nosotros, que es preciso que se puedan anotar bien, ser insistente con esto, porque destaca la idea de que muchas veces habían hermanos en la iglesia de los Corintios que estaban teniendo conducta que no riñen con lo que es la conducta y el testimonio, pero cómo eso estaba perjudicando para que otras personas que no conozcan al Señor, pues se veía el testimonio un poco dañado. Y las personas que estaban recién convertidas, entonces no tenían como esos modelos a seguir y venían juzgando. Entonces se hacía una serie de conflictos dentro de la iglesia, que por eso el apóstol Pablo sigue esa línea de tema en esa enseñanza, tratando de que la iglesia, y de hecho en uno de los versículos que vamos a ver más adelante, lo habla como
le hace un llamado a ser sensato, le hace un llamado a utilizar el sentido común, a estar bien centrado en qué es la libertad. La pregunta que siempre y que parece repetitiva desde el capítulo 8 es acerca de la libertad del creyente. Entonces, la condición de los corintios, la condición de la iglesia de los corintios obligaba a Pablo a volver nuevamente a estar hablando reiteradamente en ese pensamiento de que era necesario yo subordinar mi libertad por amor al prójimo, para que mi hermano pueda asimilar esto y pueda madurar y llegar al punto de madurez donde pueda entender el tipo de conducta de alguien que es más maduro y se siente con la libertad porque tiene una relación estrecha con Dios y ya no está trayendo todo lo que son esos principios y dogmas de la religiosidad, sino que está entendiendo la libertad que hemos obtenido cuando Cristo nos rescata, nos redime. Entonces, pero como le dije anteriormente, el apóstol Pablo estaba un poquillo preocupado porque muchos seguían usando la libertad de Cristo, pero esto estaba dañando a lo más débil en la iglesia. Entonces, por eso es que él empieza toda esa serie de enseñanzas. Entonces, todas las instrucciones del libro de los Corintios fue dada a personas creyentes. Recuerde, como decía el pastor Huáscar, estamos hablando a personas creyentes que han recibido al Señor, que el Señor se ha manifestado, se ha revelado a su vida como su Salvador. Entonces, a nosotros entrar o al Cristo entrar a nuestras vidas, cada cosa, cada circunstancia de la vida cambia y ahora las cosas deben ocupar su debido lugar. Entonces, el nuevo creyente debe seguir las instrucciones de la palabra de Dios y que con la ayuda del Espíritu Santo pueda disfrutar de la paz, de la vida abundante, del compañerismo, de la comunión con Dios y de todas las personas que les rodean. También esa paz que produce saber que tenemos la vida eterna, que ya Cristo nos compró, que tenemos la seguridad de la salvación y que podemos disfrutar anticipadamente en el aquí y en el ahora viviendo una vida abundante. Entonces, por eso son estas instrucciones y como le digo que van directamente al creyente. Entonces, el apóstol Pablo inicia este capítulo de Corintios 10 diciéndole, no quiero, versículo 1, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados tuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Entonces, vemos aquí un aspecto profético del Antiguo Testamento y que nos revela lo que es el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel. Pablo le pide a los de la iglesia que no desconozcan el hecho de que todo el pueblo de Israel subieron en la nube, atravesaron el mar. La nube representaba la presencia de Dios que lo guiaba, que lo protegía y que le guardaba aún de la inclemencia del calor del desierto, mientras que ellos iban atravesándolo. Le guiaba y le proveía agua, le proveía alimentación. Entonces, todo está diciéndoles, recuerden el cuidado, el trato que Dios tuvo con el pueblo. En muchas ocasiones vemos al apóstol Pablo yéndose a porciones bíblicas, relatos bíblicos del Antiguo Testamento para mostrar, enseñar una verdad a la iglesia actual. Entonces, está hablando de ese proceso que ellos tuvieron en el desierto para iniciar una nueva vida, una etapa nueva como hijo de Dios. Dice el versículo 2, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. El pueblo de Dios fue sumergido en esa presencia de Dios y luego en el mar que le preparó para la siguiente etapa de sus vidas, donde morirían a lo que era su vida antigua, a su estado de esclavitud, para ahora vivir en obediencia a Dios, que esto fue lo que Dios
quiso con este pueblo cuando mandó a Moisés para rescatarlo de la esclavitud y llevarlo al lugar donde puedan adorar a Dios. Entonces, este acto profético sucede hoy también con la iglesia, en donde somos bautizados en agua para morir, sepultados y experimentar un nuevo nacimiento, pero ahora es en el Espíritu y somos llenos de su presencia en el Espíritu Santo. Entonces, ese proceso, el apóstol Pablo está haciendo esa analogía de ese proceso de purificación, de santificación que llevaron estos hermanos cuando iban por el desierto y que ahora es a través de el bautismo que se hace, donde tenemos un nuevo nacimiento que es parte de ese sacramento, pero que en cuanto llegamos al Señor, fuimos sellados con la promesa del Espíritu Santo. El apóstol continúa diciendo, todos también comieron el mismo alimento espiritual, como pueblo de Dios fueron alimentados y siempre se habla del alimento o tipifica lo que es hoy las escrituras, la cual es nuestro alimento espiritual. Entonces, ellos fueron alimentados con pan del cielo y tomaron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que lo acompañaba, y la roca es Cristo. Vemos cómo el apóstol Pablo está haciendo una ilustración entre todo ese proceso de redención del pueblo, de protección, de alimento, de acompañamiento de la presencia de Dios con lo que Cristo ha hecho ahora con la iglesia. En ese momento le está hablando de la iglesia de Corinto, pero hoy con lo que ha hecho con la iglesia de hoy. Pablo encamina esa revelación a todo lo que sucedió en el desierto y lo que el pueblo de Israel vivió, y hoy habla de esa confianza que debemos tener en la roca, que ahora dice que la roca es Cristo, que nos acompaña y que nos guía en el espíritu a tener ese crecimiento, ese proceso en la vida cristiana. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Y aquí empieza la amonestación del apóstol Pablo. Sin embargo, la mayoría de ellos no agradaron a Dios y sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Ellos, para ellos, estaban llenos de desconfianza, se dejaron atrapar en sus corazones por la infidelidad hacia Dios, y dice que no pensaron bien las consecuencias de sus actos, que ellos no agradaron a Dios. Sabemos que este pueblo, en cuanto Moisés iba a comunicarse para saber cuáles eran las instrucciones de Dios, vemos al pueblo que se volvía nuevamente a la idolatría, que empezaban a hacer cosas que realmente no le agradaban a Dios. Entonces empezaron a cuestionar a Dios, a cuestionar a Moisés, llamado de Moisés. Entonces dice que hubo una consecuencia. Muchos de ellos quedaron tendidos en el desierto porque no tuvieron esa confianza para dejarse guiar por Dios. Todo eso sucedió, dice el apóstol Pablo, para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo como hicieron ellos. Lo que le sucedió a Israel, Pablo lo trae como un ejemplo para la iglesia de hoy. Dice que como ellos hicieron lo malo, entonces un ejemplo para que no dejemos de confiar, que no nos apartemos de la fe, que no dejemos el testimonio, que no nos llenemos de desesperanza, de temor, de angustia, de afán, y que nos llenemos más bien de confianza delante de Dios, que Él nos llamó, que Él nos guía, que Él es nuestro Dios proveedor, que Él es nuestro Dios sanador, que Él es nuestra justicia. Y en esta ocasión dice sobre el pueblo de Israel que ellos estaban llenos de maldad y no pudieron recibir lo que Dios había dispuesto para darle, porque muchos quedaron tendidos en el desierto por esa desobediencia, por esa falta de fe y de confianza de los procesos de Dios. Y más adelante el apóstol Pablo habla de esos procesos. Hace un llamado, no sean idólatras como fueron algunos de ellos,
según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno, lo que decía anteriormente. Cuando Moisés iba a comunicarse con Dios para traer las instrucciones, el pueblo se iban en fiesta a comer y a beber y se entregaban al desenfreno total. Entonces, el apóstol está llamando ahora, no pongan en práctica la idolatría. ¿Qué quiere decir eso? Dejar, que hay que dejarlas cualquier cosa, sea hijo, padre, esposo, dinero, trabajo, temor, todo lo que ocupe la preeminencia en su vida, el primer lugar en su vida, porque dice que Israel puso en primer lugar en su vida todo este desenfreno, todo lo que le pedían sus emociones, sus sentimientos, los placeres, y esto le acarrió destrucción. No cometamos inmoralidad sexual como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 20,000, 23,000. Dice el apóstol, ve cómo va puntualmente en cada versículo, trayendo situaciones específicas y puntuales que practicó el pueblo, que Dios en su amor y misericordia lo había libertado y lo llevaba de camino a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, que es sinónimo de abundancia, de protección, del cuidado, donde ellos iban a ser su pueblo y él iba a ser su Dios y él se iba a encargar de su vida, de todas sus cosas. Pero ellos decidieron entregarse al desenfreno. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, no permita que en su corazón este deseo sexual descontrolado le domine, porque esto te va a llevar a la destrucción y sufrirás sin remedio. Mientras que si permite que Dios limpie tu corazón de esos deseos descontrolados, que pueda entonces disfrutar de una vida abundante que solo viene a través del amor de Dios, de poder compartir esa comunión con Dios para que Él tome el control de todas las áreas de nuestras vidas. Tampoco pongamos a prueba al Señor como hicieron algunos y murieron víctimas de la serpiente. Entonces, ¿qué pasa en esto? Dios había dado una orden específica al pueblo y no la siguieron. Vemos este relato que está diciendo, que está dando el apóstol Pablo, cuando el pueblo se le da una orden a seguir, un mandato a seguir, y no lo siguieron. Entonces vino una plaga de serpiente. Ellos quisieron probar al Señor y vino una plaga de serpiente que traía como consecuencia la muerte por desobediencia y que murieron muchas personas aún sin entender. Poner a prueba al Señor y llegar a un punto máximo de confianza en donde ya no se desea vivir bajo su consejo ni su guía, sino que se decide vivir bajo su propia voluntad, ejerciendo esa libertad. Entonces, el problema radicó con estas personas que dieron rienda suelta a sus pasiones, dieron rienda suelta y estaban en un comportamiento totalmente descontrolado y no, desechaban lo que era el cuidado y la gracia de Dios. Y dice que murmuraron contra Dios como lo hicieron algunos y sucumbieron en la mano del ángel destructor. No permitan que su boca se llene de murmuración, le está diciendo el apóstol Pablo hoy a la iglesia. No permita que tu boca se llene de murmuración, porque nosotros tenemos en esencia el testimonio de Cristo y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, el apóstol Pablo está hablando aquí de las consecuencias de cada una de este tipo de conducta dentro de la iglesia. Ni murmuren contra Dios ni contra su prójimo como hicieron ellos, porque le llegó un ángel destructor para castigar. Entonces, siempre vemos que cada una de estas conductas que emitía el pueblo era sinónimo de destrucción, de muerte, porque ellos estaban no levantándose contra Moisés ni contra el prójimo, sino contra el Dios que le había traído esa libertad. Entonces, ellos querían seguir
en la conducta, en el estilo de vida que tenían en Egipto. Entonces esto se estaba viendo en la iglesia de los Corintios y por eso Pablo trae esta reflexión. Entonces, todo esto, le dice el apóstol Pablo, sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Entonces, la Biblia está repleta de muchos hechos importantes que lo único que tratan de mostrar es esa naturaleza del ser humano, que pareciera como algo que nos desconcierta un poco, que podría como desanimarnos, pero que recordemos cuál es nuestra condición, que y siempre muchas enseñanzas del apóstol Pablo del Nuevo Testamento trae lecciones del Antiguo Testamento de cómo el pueblo se levantaba en infidelidad delante de Dios. Y el apóstol Pablo está para que podamos entender cuál es nuestra condición real cuando nos apartamos de Dios. Muestra con claridad lo que son esas consecuencias y la destrucción que trae apartarse de la presencia de Dios. Y Pablo aquí vemos que habla del fin de los tiempos. Es una referencia a la llegada de Cristo a la humanidad. Recordemos que Pablo murió totalmente convencido de que él iba a ser arrebatado, de que estaban en los últimos tiempos. Entonces, él le está diciendo, ya estamos llegando al fin de los tiempos. Es importante que dejemos todas estas cosas que son temporales y nos ocupemos realmente de vivir en unidad con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, para que ese testimonio pueda alcanzar a otro. Por eso él dice, por tanto, como estamos en los últimos tiempos, el que quiera estar y piense estar firme, tenga cuidado de no caer. O sea, solo la intención de creer que estamos firmes muestra el orgullo que hay en los corazones. Entonces, no permita que su corazón se llene de orgullo. Si usted hoy está en pie y está en fidelidad delante de Dios, es por amor y misericordia de Él. No es cosa para nosotros jactarnos de ello. No permita que su corazón se llene de orgullo ni le dé cabida a la vanagloria, para que no caiga, dice el apóstol Pablo, para que no vaya a caer, porque cuando el orgullo llega a la vida del creyente, la nobleza y la humildad se apartan. Y el orgullo solo puede atraer lo que son las caídas, el fracaso, porque es vano. El apóstol le dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común a el género humano. No le ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea de este mundo, que no sea humana. Pero fiel es Dios y no permitirá que ustedes sean probados o tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Pablo nos está recordando que no somos inmunes al sufrimiento que hay en el mundo, pero que no hay que temerle a esas sufrimientos, a esas aflicciones. De hecho, el mismo Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, refiriéndose a su iglesia, a su pueblo. No somos inmunes al sufrimiento. Pero él dijo, confíen porque yo he vencido al mundo. Entonces Pablo viene recordando esto también y diciendo, pero no hay que temerle ni llenarse de temor, de tristeza, porque venga alguna prueba, porque las pruebas van a llegar a todos los creyentes por igual. Y que esta prueba lo que busca, según el propósito y el plan de Dios, es que aumente nuestra confianza en la fidelidad de Dios, porque dice, porque fiel es Dios. Que recordemos que Dios es fiel y que no va a permitir que seamos tentados o que vayamos a sufrir más de lo que podamos soportar, y que dice que Él provee esa salida. Entonces, que debemos saber
que van a haber situaciones de prueba, van a haber sufrimiento, van a haber adversidades y que seremos probados y que nuestra fortaleza es Cristo y que lo podremos soportar porque el Señor está ahí mostrándonos su fidelidad para que no sucumbamos en la prueba. Entonces, que aún en las cosas que parecen para nosotros difíciles y duras y que como hijos de Dios no debemos vivir, son procesos y son parte de la vida, son aflicciones que son procesos de parte de la vida para que nuestra fe sea afirmada, para que nuestra confianza en la fidelidad de Dios crezca. Entonces, ¿cuál es la puerta que Dios ha proveído para salir de cualquier situación? La puerta es Cristo. En la medida que confiamos más en Él, la capacidad de resistir las pruebas y los sufrimientos y las aflicciones que el mismo Jesús dijo que tendremos en esta vida, pues serían soportadas de mejor manera. Hay un llamado importantísimo que el apóstol Pablo hace en el versículo 14. Por tanto, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. El apóstol Pablo había explicado en el capítulo 8, versículo 4, según la revelación divina que hemos recibido, que un ídolo nada es en el mundo, que con todo el conocimiento y la madurez y la cercanía y la relación con Dios, ya se estaba en una etapa, el apóstol Pablo dice, de considerar a los ídolos como nada, no son importantes, no son cosas en las que debemos preocuparnos porque no tienen poder. Entonces, él estaba transmitiendo esta enseñanza tanto a los cristianos maduros como a los cristianos más débiles. Pero que él decía, comprendiendo la debilidad de algunas personas, algunos nuevos creyentes, Pablo quería asegurarse de que pudieran hacer uso correcto de esa libertad y que se considerara más el amor hacia el prójimo. Entonces, no, lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, no permitan que nada en su corazón le domine, ninguna pasión, ningún deseo, ningún anhelo o apego por cosas materiales, por situaciones emocionales, que nada, absolutamente nada, le quite el lugar que debería tener Dios en su corazón. Porque si lo permiten, entonces se perderán en todo aquello que le domina y no podrán disfrutar de la vida abundante y la paz que se vive en Dios. Por eso hace un llamado acá importante y le dice, mis queridos hermanos, huyan de la idolatría. No se aferre a nada que quiera tomar el lugar de Dios. Y él hace un llamado y dice, me dirijo a ustedes como personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que les digo. Pablo le hace caer en cuenta a los corintios de que deberían ser sensatos, prudentes y entender y poner por obra sus recomendaciones y que le da esa oportunidad de juzgar por la palabra si lo mencionado, si lo que el apóstol Pablo le está enseñando proviene de Dios. Entonces, Pablo apela a ese sentido común de esos cristianos, quienes habían de comprender que era mucho más sabio huir de tan grave peligro, de no acercarse a él, con ánimo de probar su conocimiento lo bastante en Dios para que evitaran trampas. Entonces, el argumento que el apóstol Pablo está trayendo en este versículo es que puedan disfrutar la libertad en Cristo, que sean sensatos, que sean prudentes, que usen el sentido común y que juzguen por la palabra cada mensaje, cada conducta, que lo midan, que es la palabra. Entonces,
Recordemos que había todo un sistema de idolatría en la ciudad de Corintio y que estos cristianos que estaban en la iglesia de los Corintios habían salido de este mundo. Entonces, el apóstol Pablo continúa enfatizando lo que es participar de la bendición de la copa de Dios, de la cena de Dios, que significa que entra en esa comunión con la sangre de Cristo y ese partimiento de pan que es el cuerpo de Cristo. Y dice que está hablando de todo el proceso de santificación, de purificación, de comunión que se tiene cuando se participa de la bendición de la cena del Señor. Entonces él le dice que lo recibimos, estamos en esa comunión con Dios, a la manera que el pan permite que tengamos esa unidad, esa comunión con aquel que entregó su vida en sacrificio vivo para darnos vida abundante. Entonces, como también querían participar de lo que era la copa, digamos, del mundo, de los ídolos. Le habla de los demonios, una copa de bendición, y él habla de esa incompatibilidad de la comunión divina y la comunión con los demonios. Entonces, hay un solo pan del cual todos participamos, por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Este pan que él está hablando es la palabra de Dios hecha carne en Cristo Jesús, y que estamos unidos a él y que con él formamos un cuerpo y una unidad. Entonces, el apóstol continúa dándole los ejemplos de lo que aconteció con el pueblo de Israel y que Dios quiso revelarse a ellos, atraerlo para salvación, y le dice, vamos a vivir la vida abundante en Dios. No podemos estar bebiendo la copa del Señor y también la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. No pueden hacer sacrificio ofrecido a Dios de alabanza, de adoración y compartir con las cosas impura, y le habla específicamente actividades dedicadas a los ídolos y a los demonios, que era una cultura, quizá ahora no se vea tanto, pero no se ve en términos de religiosidad, pero ahora hay muchas personas que idolatran o entronan en el lugar de Dios a un familiar, a sus posesiones materiales, son cautivos de emociones dañinas, son cautivos de conducta. Entonces de esto es que está hablando. Entonces él dice, no provoquemos a celos al Señor. ¿Somos acaso más fuertes que él? Entonces, ¿por qué vamos a dividir? Dice el apóstol Pablo específicamente, ¿por qué vamos a dividir nuestra comunión entre Dios y los ídolos? Queriendo provocar el poder de Dios para entablar una contienda con él, así como hizo Satanás, nuestro adversario. Entonces, el apóstol Pablo dice, no provoquemos a Dios. Y el hecho de que se esté compartiendo la vida cristiana y a la vez se esté llevando conducta o actividades impuras que son es entrar en comunión con las tinieblas, podrá, no está en cuestión aquí su salvación, pero no va a poder tener esa libertad y la bendición de vivir la vida cristiana. Y además que va a perjudicar el testimonio general de la iglesia. Entonces, por eso el apóstol Pablo explica detalladamente y con ejemplo para que puedan ver las consecuencias que hay. En el Antiguo Testamento, ¿qué pasó al pueblo de Israel? Dice que en una ocasión murieron 23,000, en otra ocasión murieron muchas personas, en otro grupo dice que le mandó el ángel de destrucción, porque estar en amistad con el mundo, con las cosas del mundo, con el enemigo, es estar en enemistad con Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser consecuentes
con lo que profesamos. Si decimos que somos de Cristo y le pertenecemos a Cristo, que es lo que el apóstol Pablo está diciendo, debemos andar como un anduvo y dar testimonio no solamente por nosotros, sino por la gran nube de testigos que nos rodean y que nosotros pudiéramos perjudicar el desarrollo y crecimiento de otras personas más débiles o más como niños espirituales en la fe, como dice el apóstol Pablo. Entonces, una amonestación clara y no solamente a la idolatría de tener un ídolo ahí para postrarse ante él. Hay muchas cosas que las personas hemos entronado. Cualquier cosa que toma el lugar de Dios en su vida es un ídolo. Y él está diciendo hoy, huya de esa conducta. Huya de la conducta de cualquier situación y circunstancia en la que usted se encuentre que está ocupando el lugar de Dios, porque Dios es celoso y está diciendo, y se va a enfrentar contra Dios, porque Él es celoso, porque toda la gloria y toda la honra le pertenecen a nuestro Dios. La próxima semana continuamos con este capítulo 10, donde después de dar toda esta amonestación acerca de la conducta cristiana y de estar alejado de toda idolatría, el apóstol Pablo continúa con un tema: hacer todo lo que usted haga, sea de palabra, de hecho, sea para la gloria de Dios. Dios le bendiga abundantemente al pastor Wasker. Bendiciones, amada pastora Laura. Dios te bendiga grandemente. Sabemos que este mensaje y esta clase nos han llegado de bendición. Y es importante que nosotros tengamos un sentido de lo que es Pablo hace y Cristo hace y el Espíritu Santo hace a través de la palabra. Y es que nos establece una diferencia, o sea, nos ubica. Nosotros somos un pueblo, Israel es otro pueblo y debemos aprender de esa experiencia que el Señor tuvo y conocer el carácter de Dios en esa experiencia en que Él tuvo tratando con el pueblo de Israel. Y esa parte que nos enseña acerca de que ese pueblo de Israel, que es el pueblo amado de Dios y lo es, y lo sigue siendo, es un pueblo que tiene promesa del Señor y el Señor le va a cumplir cada una de esas promesas. Pero también ellos fueron, vamos a decir que castigados, por decir una palabra correcta, acerca de su comportamiento y su vana manera de vivir, obviando lo que son las cosas del Señor. Cuando a ellos les llegan todas estas cosas que no son bendiciones, ya estaban avisados de eso. Somos nosotros como pueblo de Dios que se, que se creó en Cristo Jesús y fue insertado en Cristo y somos el cuerpo de Cristo, un pueblo que Dios hizo, que nuestro Señor Jesucristo hizo para regalárselo a sí mismo y presentárselo al Padre. Nosotros no somos Israel, pero Pablo insiste en que nosotros debemos aprender de esas experiencias de que ellos tuvieron. Usted como yo podemos entrar en esa parte en el que el Señor puede airarse contra nosotros y nosotros estar aquí en este mundo, en esta existencia, pasando por un gran desierto en nuestras vidas. Esa parte, Pablo incita y toda la palabra, el nuevo pacto del Evangelio enseña y hace que cada uno de nosotros entendamos esas correcciones, esas leyes. En el nuevo pacto hay mucho más leyes que en el antiguo pacto. Pero ahora estas leyes son en Cristo Jesús y es por eso que hace tanto énfasis en que nosotros observemos todo lo que el Señor dice que hagamos y todo lo que el Señor dice que no tengamos de hacer. Y es por eso que vienen estas enseñanzas para que sepamos pues cómo nosotros podemos ser agradable a Dios en todo tiempo y a la misma vez, porque esa es la meta que tenemos en nuestra carrera, en nuestra vida espiritual, llegar a la altura del varón perfecto. Cristo lo hizo. Él dice que nosotros podemos hacer todo lo que él hizo y mucho más. Y esa es una verdad. Entonces, debemos visualizarnos en qué estamos nosotros practicando, en qué estamos creyendo. Estamos dándole mucho espacio a nuestro orgullo, estamos dándole mucho espacio a nuestros deseos sensoriales, o estamos dándole mucho espacio a la vida espiritual, de crecer en la palabra y de crecer de una manera en que seamos perfume grato
al Señor en todo tiempo. Eso es lo que Pablo está insistiendo, en que nosotros seamos perfume grato a Dios, de manera que Dios esté dándonos todas esas bendiciones y maravillas diario a diario. Cada día usted tiene derecho al acceso de todo aquello que es del dueño del oro y la plata. El Señor tiene provisión para ti, tiene salud, tiene toda la prosperidad que tú tienes derecho como hijo de Dios, porque fuiste hecho hijo de Dios en Cristo Jesús. Es un privilegio que tenemos los creyentes. Los creyentes no solamente somos ese pueblo que el Señor ama, sino su pueblo, el cual fue hecho hijo de Dios en Cristo Jesús. Asimismo, como el Señor ve a Cristo, nos ve a nosotros, porque somos su cuerpo. Y es por eso énfasis de lo que es aprender la palabra, estas clases, de que nosotros empecemos a vivir nuestra vida espiritual desde ya, nuestra vida eterna desde ya, porque ya usted fue dado de vida eterna. Eso no, dice que no perecerá jamás y que no hay nada, ni lo alto, ni lo bajo, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna cosa creada que puedan apartarte del amor de Dios en Cristo Jesús. Esa es tu verdad, esa es nuestra verdad. Nosotros como pueblo debemos aprender de todas las experiencias que el Señor tuvo con el pueblo de Israel y lo puso en stand-by porque el Señor va a seguir trabajando con el pueblo de Israel cuando Él venga en su segunda venida, donde dice que nadie va a tener que predicar de Él porque Él va a estar entre ellos. Y nosotros vamos a venir con Cristo cuando Él venga a trabajar con Él, con el pueblo de Israel en esa dispensación milenial. Nosotros vamos a estar con Él porque ya habremos venido, porque dice que cuando Él venga, que en que todo ojo le verá, que esa venida dice que vendrá con los ejércitos celestiales, los ángeles y los redimidos. ¿Quiénes son los redimidos? Usted y yo, lo que hemos sido traído a los pies de Cristo a través del Espíritu Santo que nos redarguyó y nos enseñó esa confesión de fe que hemos hecho, porque el Espíritu Santo nos reveló y el Señor nos dio la fe para que nosotros seamos esos hijos del Señor en Cristo Jesús. Hasta la próxima semana. Continuaremos con esta clase. Espero que hayan sido de bendición y recuerde que usted puede compartirla y bendecir a otros que también necesitan escuchar la palabra de verdad del nuevo pacto. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para con cada uno de ustedes. Amén.